¿Cómo les va? Bienvenidos, seguimos acá en UFRO Visión y a través de UFRO Medios y todas nuestras plataformas, conversando, conociendo lo que son estas elecciones 2021. Hacemos un especial hoy día, vamos a hacer un alto porque vamos a retomar luego ya la conversación con concejales, con candidatos a alcaldes, con la gente que quiere ser gobernador regional y también los constituyentes. Hoy vamos a recibir una figura política nacional, él ha sido ministro de Estado, se trata de Sebastián Sichel Ramírez, ex ministro, abogado y político chileno, casado con Bárbara y padre de 3 increíbles hijos, dice él. Estudió la enseñanza media en el Liceo Alexander Freeman de Santiago. Al salir de cuarto medio obtuvo la beca Padre Hurtado, con la que ingresó a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica. Realizó magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional. Tiene estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, lo que no pudo terminar, regresar a la vida pública del Estado. Su vida profesional la ha dividido entre el emprendimiento, la actividad pública y la docencia. Fue director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián y académico del Centro de Desarrollo Directivo de la Pontificia Universidad Católica y del Magíster de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad Alcalá. Abandonó todas estas actividades en 2018 cuando el presidente Sebastián Piñera lo nombra vicepresidente ejecutivo de Corfo. Y el 13 de junio del 2019 asumió como ministro de Desarrollo Social y Familia tras el cambio de gabinete anunciado por el presidente Sebastián Piñera. Se mantuvo en el cargo hasta el 4 de junio del año 2020. En junio del año pasado asumió como presidente del Banco de Estado, cargo que deja en diciembre del mismo año, y hoy en una mirada de de precandidato presidencial saludamos a Sebastián Sichel. Gracias por estar a esta hora en nuestro programa Elecciones 2021. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, al contrario, gracias por invitarme a usted y permitirme comunicar directamente con la región. Así que muchas gracias. Bueno, esto es como el vaso medio lleno de la pandemia, porque a través del sistema virtual nos permite tener también la opinión de figuras nacionales que están precisamente en esta idea de asumir responsabilidades como la primera magistratura. Conversé, o lo que mostré de su vida, Sebastián, está muy ligado al quehacer académico, pero en lo político usted también ha tenido también estos aprontes en materia electoral. En 2013 fue candidato a diputado. ¿No le fue bien por ahí? Sí, exactamente. Fui candidato a diputado. En ese tiempo estaba saliendo de la democracia cristiana, armando un partido liberal que se llamaba Ciudadanos junto a Andrés Velasco, y fui aquí en Las Condes, Vitacura, La Barnechea. No me fue bien, perdí, pero para mí las elecciones nunca son necesariamente para ganar. No tengo ninguna de esas obsesiones de muchos gallos que hacen la carrera política durante toda su vida. Yo he estado harto afuera, harto en la academia, como dices tú, y creo que lo principal de las campañas es poder exponer las ideas que uno tiene y ojalá algún día representarlas ante el país. Pero entre ser 30 años diputado, alcalde, parlamentario y ministro y tratar de defender lo que creo, siempre opto por lo segundo. Y entre medio está esta salida de la democracia cristiana. ¿Es como un poquito amor y odio ahí con el partido de la Falange? No, voy a decir, tuve una etapa de mucho amor. Yo me salí hace harto tiempo, me salí en 2013, de hecho, literalmente. Tuve una etapa de harto amor porque yo llegué a la política por el voluntariado social. De hecho, muchas veces estuve en la región, en Trobolwe, en Curarrehue, haciendo trabajo voluntario, al lado, en Tindúa. Y ahí conocí a una democracia cristiana que tenía una dimensión muy bonita, que era de la justicia social, la admiración que yo tuve por don Patricio Elwin y esta idea de que finalmente podíamos construir acuerdos, pero entrando a militar me decepcioné que finalmente se transformó en un partido más pragmático y práctico que un partido que defendiera tanto los ideales que yo vi, y me retiré ahí del partido. Como te digo, hace mucho tiempo sigo con los ideales como social cristiano, de justicia social, pero he diferenciado mi opción respecto a la militancia política en la democracia cristiana y por eso soy independiente hoy día. Parte de mis definiciones tiene que ver con que los partidos han ido tomando mucho el control de la democracia y intermediando demasiado la relación con los ciudadanos. Claro. ¿Sigue distanciado de Andrés Velasco o ya pasó, hay algunas ideas afines en esta propuesta que tiene usted de precandidato?
en lo humano nos distanciamos, siendo bien transparentes. Más bien él se distanció de mí, de todos los que habíamos fundado un poco ese mundo liberal. Él en su minuto llamó a votar nulo la elección pasada. Nosotros nos jugamos entre Guillermo y Sebastián Piñera la elección. De la decisión de votar por Sebastián Piñera, para mí las elecciones son para optar en política, no para anularse en política, y ahí tuvimos una distancia humana, pero creo que varias de las ideas que nacieron en ese mundo de Ciudadanos siguen hoy día vigentes, entre ellas lo que estoy diciendo, que se puede combinar en el país la defensa de la libertad, del Estado de Derecho, de la autonomía individual, con mayor justicia social, mayor equidad y mayor igualdad, y no comprarse tanto el discurso como sesentero de que son caminos como antagónicos, que o el Estado o el mercado, o es la libertad o es la igualdad. Yo creo que parte importante de lo que yo veo en política, en la política del siglo XXI, es que las respuestas son mucho más intermedias o que se pueden hacer ambas cosas y no tan como en la Guerra Fría entre el blanco y negro que se decía antiguamente. ¿Cómo hacer que la política, en definitiva, llegue a la comunidad, que llegue al vecino? Porque vemos las encuestas y en ninguna de las encuestas los políticos o los partidos políticos están marcando más allá de 3, 4 puntos. Entonces se dice, claro, el presidente de la República gobierna con una minoría de porcentajes, pero ¿quién tiene más? Aquí pareciera que están todos cortados con el mismo cuchillo. Sí, todos estamos así y cuestionados, y a mí me molesta un poquito a veces la soberbia de los que uno dicen, no, yo siendo en su minuto el ministro mejor evaluado, me cuestionaba todos los días y dormía tranquilo sintiendo que no entendíamos el problema que pasa en la casa. Y quizás lo que tú dices, Miguel Ángel, es la principal rebelión que estamos viviendo. Yo le he puesto la rebelión del living, que es que los chilenos sienten que la política los dejó de interpretar, o más bien dejó de preocuparse de ellos. Y que básicamente lo que hacen es sacarse la mugre por salir adelante todos los días, y la política es como una farándula extraña que habla de sí mismo todo el día, de los problemas de los partidos, que habla de problemas del pasado, que discute si el sí y el no todos los días, y poco habla de lo que están enfrentando los chilenos cotidianamente, la necesidad de aumentar sus ingresos, la adversidad que significa enfrentarse a un cambio climático, que en regiones como la de usted es evidente, la imposibilidad de enfrentar el futuro con el cambio demográfico que estamos viviendo, con adultos mayores que envejecen, o sea que cada día una sociedad que envejece, pero cada día los recursos alcanzan menos para la cobertura, con un cambio tecnológico que hace que tengamos una injusticia. Yo puse de ejemplo Trobolwe, que 1 de cada 1000 hogares en Trobolwe tenga internet, versus Las Condes, que es 1 de cada 10, o quizás lo más importante, un cambio social fundamental. Yo creo que la región lo ha vivido con una gran masa de nuevos técnicos profesionales que entraron a la universidad, que son una nueva clase media y que hay de ser parte de quienes toman decisiones, que ya no se compra esto de que alguien acá en Las Condes puede decidir lo que va a pasar en Curacautín y por lo tanto quiere ser protagonista de decisiones. Y la política dejó de hablar de eso, de cómo enfrentar el cambio climático, el cambio social, el cambio tecnológico, el cambio demográfico, y se quedó media pegada en la discusión. La discusión entre ellos y la discusión de los 90, que por lo menos a mí me agota y no soy parte de esa generación. De alguna manera hablamos en la presentación de lo que es academia, lo que es el mundo público, pero también, Sebastián, usted ha estado ligado al mundo de las comunicaciones, es más, su esposa es periodista, entiendo. Exactamente, y hay una ligación más bonita. Yo armé un proyecto, yo emprendí, tuve que sacar factura, quiero armar un proyecto que se llamaba El Dínamo, que era un medio electrónico que hoy día es bastante conocido, pero en su minuto yo tomé la definición de no trabajar más en el Estado para sentir que mi vida dependía del Estado. De hecho, no tengo ni un familiar en mi vida que trabaje en el Estado por esa misma decisión. Y emprendí harto tiempo y me ligué harto al mundo de las comunicaciones porque tuve que armar un medio desde cero, que creció y creció y creció, y finalmente cuando decidí ser candidato me retiré del medio, pero para mí ha sido muy bonita la experiencia de cómo acercar, y tú estás en un medio de comunicación, cómo los medios de comunicación son el punto de encuentro entre las decisiones y las personas, y cada día deberían ser más un lugar de entrega de información y transparencia. Claro, evidentemente los medios de comunicación son un poco ese lugar donde la gente va, cuenta sus experiencias, particularmente las situaciones más complejas. Usted me dijo que fue emprendedor. ¿En cuánto tiempo se demoró para hacer la factura, para hacer todo el trámite, que es uno de los problemas que a la pyme y a la persona, al negocio de doña Juanita de la esquina, le complica tanto? Tiene que esperar tanto, tiene que venir sanidad, tiene que venir impuestos internos, tiene que venir la municipalidad para abrir un negocio de 2x2.
Mira, yo viví la tortura siendo abogado, teniendo formación, se suponía, y me acuerdo que nos demoramos más de 6 meses en poder habilitar la operación del medio. Y hace 2 días, la verdad, hablaba con alguien que me decía que llevaba 10 meses esperando llegar al Servicio de Salud Metropolitano a aprobarle la autorización del baño para hacer poder funcionar un negocio. Mira, una de las principales propuestas que estamos haciendo es que durante los próximos 2 años, si yo logro ser presidente, vamos a establecer permisos provisorios para emprender. Es decir, que el silencio administrativo, que el Estado no actúe, no significa que yo no pueda hacer mi negocio, y por lo tanto, si el Estado no me entrega el permiso, en 30 días yo puedo empezar el negocio y operar activamente, y el problema del Estado es ver después cómo actualiza la información, o que los 2 primeros años toda nueva pyme no pague impuestos. Creo que el desafío de nuestra economía no es terminar con el sector privado o atacar al sector privado, es básicamente hacer una economía más basada en emprendimiento y pyme. En la región hay cosas preciosas. Yo vi cabros desarrollando software ahí al lado de Avenida Alemania, y cómo estaban desarrollando emprendimientos que exportaban al mundo, o cooperativas que trabajaban en producción hortícola, o agricultores que plantaban frambuesas en la región, y me contaban la tragedia que significaba muchas veces conseguir el permiso para hacer negocio o para exportar, y cómo el Estado parecía ser un problema y no una ventaja. Yo creo que el futuro de Chile son las pymes y el emprendimiento, pero para eso necesitamos un Estado que sea un bálsamo y no un obstáculo para desarrollar negocios. Sin duda que hoy día en pandemia esto se acentúa de mayor forma, y la respuesta que usted me da, Sebastián, me da pie para decirle qué pasa con estas ofertas o con estas propuestas que hacen los candidatos, que cuando asumen, ya sea cualquiera de los cargos, como que se olvidan. Porque esto de que vamos a tener una empresa en 15 días, en una semana, ese es un anuncio que no tiene nada de nuevo, al revés, es bastante viejo, pero que en la práctica no se concreta. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que al final todo termina en el embudo de la burocracia, y lo viví como presidente del banco. Me acuerdo que prometíamos que íbamos a acelerar los FOGAPE, que íbamos a entregar más bonos, y me empecé a dar cuenta que el problema del banco era las colas y que había que abrir más tiempo. Y lo mismo te estoy diciendo con los permisos. Por más que prometamos que vamos a tener empresa en un día, si finalmente todo depende de que el servicio, como tú dijiste, el servicio de salud visite el local y no lo visita, se cayó toda la estrategia. Por lo tanto, creo que la principal pega que tenemos quienes asumimos estos cargos, más que andar apuntando con el dedo al mercado, a los empresarios o a los políticos del frente, vamos a tener un desafío principal, que es hacer que el Estado funcione, y la verdad, hacer de tripas corazón, se dice en el campo, cerrar los ojos y empezar a creer más en las personas, en sus declaraciones, y menos burocracia y trámites para hacer negocios. O sea, no es que se olviden de las promesas. Yo creo que llegan al Estado, muchas veces los capturan los mismos partidos, los mismos funcionarios que son los que están a cargo de las instituciones, y todos se terminan justificando. Es que es necesario que vaya el servicio de salud, o que es necesario que alguien fije. Y finalmente nadie se preocupa de lo que le pasa a la persona que está al otro lado del mesón para encontrar una solución. Y ahí es donde fracasamos, porque las grandes promesas fracasan en la gestión práctica. Si algo creo que me he caracterizado yo, es que siempre me pongo al otro lado del mesón y trato de arreglar el problema desde donde lo vive la persona, probablemente por el trauma que he tenido en mi vida de siempre enfrentarme a la burocracia, vivir en fila a los consultorios y darme cuenta que si no funciona esa primera línea de atención y de solución de problemas, todos los demás grandes proyectos no son imposibles de solucionar, porque no resuelven el eslabón principal, que es que la persona tenga atención directa y pueda solucionar el problema inmediatamente. Bueno, el país en un momento pudo comprobar lo que dice usted, que efectivamente ha dado la cara. En un momento tuvo que enmendarle el anuncio de un presidente de la República. El año pasado a Sebastián Piñera usted le clarificó que en realidad la canasta familiar no iba a ser para toda la clase media. ¿Se arrepiente de eso? Yo en general, no, mira, yo en general, aunque las cosas sean populares o impopulares, prefiero decirlas. Si alguien me quiere evaluar en mi vida, yo prefiero que mi epitafio dijo siempre lo que creía y no lo que le acomodaba. Lo he hecho en todas las vías. Lo hice el día del 18 de octubre, cuando dije que aquí había un problema de equidad y que para muchas personas 30 pesos significaba mucho. Lo dije hoy día cuando digo, mire, ¿sabe qué? Lo del 10%, a pesar de que es popular y es una solución para muchas personas, no me gusta. Somos un país con poca protección social y le estamos quitando las herramientas de protección social a los chilenos en vez del Estado meterse la mano al bolsillo. Yo creo que si algo quiero que sea característico en mi vida, insisto, no quiero que mi epitafio diga fue presidente de Chile, prefiero que diga, dijo y hizo lo que creía correcto, y en ese sentido voy a decir siempre lo que creo correcto y voy a escuchar cuando me critiquen, pero no
no me arrepiento de decir lo que creo que es lo que hay que decir. Los anuncios rimbombantes a veces son un pecado en la política, porque anuncian milagros y después la persona no ve al santo, ni entiende qué le ha solucionado en la vida y terminan creyendo cada día menos en nosotros. Y no estoy disponible para eso. Claro, y evidentemente usted ha estado en primera línea, en el Banco Estado, por ejemplo, y no lo voy a pedir a usted que se evalúe respecto de su gestión, pero la verdad es que durante su gestión se generaron problemas que no se habían conocido, caídas de sistema, unas decisiones que la gente poco entendía y que en definitiva, yo no sé si era usted el que entregaba esta orden, pero algo pasó en el Banco Estado que la gente no se sintió. Ojo, el cliente se sintió como que el banco le decía lo que tenía que hacer y punto. No, mira, yo estuve 6 meses en el banco, me hubiera encantado estar más. Si me preguntaran de nuevo qué cargo le hubiera gustado asumir durante los 3 años que estuvo, probablemente el banco habría sido el número 1. Por 3 cosas, y quiero explicarlo en rápido. Lo primero, porque hay que dar una tremenda pelea interna, y ahí lo hicimos con los funcionarios, de acuerdo con muchos funcionarios, a veces contra el sindicato de un banco que atiende muchas más horas y extiende su horario de atención, y por eso yo abrí el banco hasta las 4 de la tarde. Segundo, le tocó al banco un hecho inédito, como tú decías, pagó más de 24 millones de transferencias adicionales que un banco normal, y además fue tratado de asaltar, que fue hackeado. Yo, en vez de esconderme, di la cara y pedí las disculpas correspondientes, porque efectivamente sufrió un intento de asalto internacional durante ese tiempo, y yo tomé la decisión de bajar las cortinas, porque si no, si seguíamos operando, a las personas le iban a robar la plata, como pasó con el Banco Chile y otros bancos cuando intentaron hacer los asaltos. Y tercero, y creo que lo más importante que puede hacer el banco en el mediano plazo, ¿no? El banco tiene la posibilidad de tener 13 millones de cuentas RUT. La mayoría de los pagos sociales deberían hacerse por el Banco de Estado. Y obviamente muchas de estas decisiones generaron complejidades, pero prefiero 1000 veces haber corrido el riesgo de abrir hasta las 4 de la tarde, cosa que el banco nunca había hecho, o correr el riesgo de que los pagos sociales se hicieran por el banco, que lo que se estaba haciendo antes, por otras autoridades, que era esconder la cabeza diciendo no involucremos al banco en la gestión de las políticas sociales. Yo creo que al revés. El banco no es un banco privado, el banco tiene que entregar los FOGAPES que entregó, 155.000, cuando yo llegué habían 7.000, tiene que atender más horario y espero que permanentemente, y va a tener que usar la cuenta RUT como la gran cuenta para que los beneficios del Estado salgan, y eso va a significar un tiempo de mayor demanda, pero si no lo hacemos, lo que va a pasar es que es mejor no correr riesgos siempre para que nadie te critique. Voy a correr todos los riesgos posibles. Siento que los que les pagaron la pensión alimenticia por el banco, o que empezaron a recibir la pensión básica por el banco y no tenían que ir a la caja de los héroes a recibirla, creo que entienden por qué se tomaron esas decisiones. Ha estado en momentos claves usted en la función pública, como vicepresidente ejecutivo de Corfo, tuvo ahí que ver con lo que significan los contratos de explotación del litio firmados por su antecesor Eduardo Vitrán con la empresa SQM. Sebastián, si le pudiéramos explicar al país qué significa el litio para el país, para los chilenos, que se transforma a nivel mundial y todos sabemos en la energía del futuro, la importancia de tenerlo ahí en buen resguardo. Mira, voy a un paso antes. Chile es rico en las energías del futuro. Tiene el potencial solar suficiente para abastecer 2 veces a Latinoamérica. Tiene el litio, que es la principal fuente de acumulación de esa energía, y además tiene el cobre, que es la principal fuente de conducción. Cuando yo te hablaba de lo poco que hablamos del futuro, hablamos poco de esto. Imagínate que tiene 3 de los 4 principales elementos vitales para la energía eficiente del futuro. La energía solar está ahí, y hemos ido desarrollando mayor centro de captación en el mediano plazo. El litio está ahí y hemos desarrollado ciertos grados de innovación, pocos, pero no hemos podido desarrollar materiales asociados al litio, que es el desafío que pusimos en la Corfo cuando estuve Eduardo Vitrán, de cómo generamos valor agregado para que se produjeran más productos acá que solo el litio o el hidróxido de litio, sino que ojalá produciéramos celdas y en el mediano plazo pilas, y yo hice una licitación internacional para que así pasara, y que ha seguido Pablo Terrazas hacia adelante. ¿Por qué es tan importante mantenerlo en Chile? Porque como es un mineral estratégico en el futuro, probablemente la propiedad estatal o de la Corfo va a ser vital para poder fijar precios o pedir valor agregado en el mediano plazo. Sí quiero decir una cosa, hay varios vendedores de humo en esto que están diciendo
que es el nuevo cobre. Efectivamente es un mineral estratégico, pero es un mineral que es fácilmente sustituible, para decirlo bien en simple, para que lo entienda, es sal, que se extrae finalmente de salares, y tenemos que competir rápido por agregarle más innovación. Ese es nuestro desafío, porque el riesgo de que se abran nuevos salares en Bolivia, en Perú, en Australia, hace que cada día haya más productos o más posibilidades de explotar litio, y a diferencia del cobre, que tenemos los únicos yacimientos importantes, en el litio van a aparecer competidores. Entonces el sueño del país del futuro es que en realidad tengamos tecnología asociada al litio, tengamos especialistas en litio académico y tengamos centros de innovación asociados a la energía social, solar y el litio para darnos riqueza, porque no va a ser como el cobre, que vamos a poder vender cobre eternamente, sino es el valor agregado. Se parece más al salitre, en ese caso, si queremos buscar un símil en nuestra historia. Que tiene un ciclo. Sí, es un tema no menor, Sebastián, considerando los efectos que tiene esta pandemia, no solo en la salud de los países, y en Chile no es la excepción, sino también en lo que significa el financiar, el presupuesto, lo que significa en definitiva tener las lucas para poder soportar particularmente lo que va a ser la demanda social que ya se está generando y que no sabemos cuándo esto pueda terminar y que evidentemente va en una espiral de aumento. Recientemente conocimos cifras en las cuales tenemos sectores de la población que son más pobres que hasta hace un año. Entonces, es tremendamente interesante. Mi pregunta inmediatamente, Sebastián, ¿cómo ve usted al país? ¿Cómo enfrentamos esto y cuál sería, en el caso que usted pudiese estar al mando del Estado, las propuestas? Porque va a haber un post-pandemia muy duro. Sí, yo creo que es una mesa de cuatro patas lo que tenemos que hacer si yo llego a ser presidente y tenemos que tomar la conducción del país. La primera pata es un Estado que haga mejor su pega. Lo estábamos hablando con el emprendimiento, pero eso también vale para las ayudas sociales. El Estado tiene que acortar el tiempo y la forma en que le da al ciudadano apoyo. Yo creo que ese es el desafío número uno, porque en una crisis uno necesita al Estado. Tú decías las cifras, que son una tragedia, la cantidad de gente que volvió a la pobreza en Chile, pero un Estado que entrampa la ayuda o que burocratiza la posibilidad de emprender, por ejemplo, alarga la ayuda. Y ahí nosotros hicimos 3 propuestas súper concretas. Primero, un Estado en que los 7 servicios que más demanda tienen, la COMPIN, el Registro Civil, la Inspección del Trabajo, el FONASA, el Banco Estado y todo, van a tener que atender para siempre hasta las 6 de la tarde, aumentando dotación, no explotando más a las personas que trabajan en esos servicios. Como te dije, 2 años en que las pymes no pagan impuesto a la renta desde que se crean, y además que existen permisos provisorios para emprender. Es decir, tú emprendes y después el Estado se las tiene que arreglar para las certificaciones y no al revés, no te anda persiguiendo el caso de que no emprenda. Y 3, la experiencia de estar en la COR fue una política de fomento súper activa en que el Estado como comprador, la JUNAEP compra casi todo el alimento o gran parte del alimento en Chile, el Estado compra casi todos los productos de las pymes, el Estado gatilla el desarrollo de las pymes poniendo incentivos para que el precio no sea lo único determinante y no terminemos comprando en China las cosas que podemos comprar en Chile, porque el Estado mueve la economía. Un segundo pilar en este sentido tiene que ver un Estado que hace cada día más transferencias directas. Yo como ministro creé junto al presidente el ingreso mínimo garantizado, que fue poco, yo creo que va a haber que aumentarlo. Es decir, si tú tienes ingreso, el Estado te debería complementar ese ingreso. Yo propuse la pensión básica de alimentos, es decir, que cualquier niño en Chile que su padre desaparece y no paga la pensión, el Estado garantice el pago de esa pensión, igual como existe la pensión de vejez, que existe una pensión de alimentos garantizada para todos los niños. Ahí es donde está el corazón de la pobreza, una madre que cría solo a su hija en Chile. Y así otra transferencia directa. La tercera pata, que creo que es igualmente importante, va a tener que ser una economía basada en el emprendimiento. El problema de Chile no es que existan empresas privadas, es que son altamente concentradas y muchas veces abusan por ese poder que tienen, y por lo tanto una economía que se base en las pymes le va a ir mejor en el futuro. Y las pymes pasan en regiones, el circuito turístico como Malalcahuello, lo que puede hacer Puerto Saavedra, y algo hablamos de Trobolhue, toda la actividad, toda la posibilidad de explotación agrícola o hortícola que hay en la misma región de la Araucanía, el potencial gigante de emprendedores en software, en tecnología, al tener un centro universitario como los que tiene la Araucanía, son la mirada estratégica que debería tener el Estado hacia adelante. Y un último estímulo que debería venir en el corto plazo va a tener que ver cada día más fuerte con un Estado que en su primera línea, no la atención, su primera línea de servicios mejora la calidad de colegios municipales y universidades públicas, y por lo tanto apuntalar
a que lo público llegue a ser de mejor calidad que lo privado y no al revés. Bueno, usted lo comentábamos, más de 1 millón de chilenos ha bajado en su calidad de ingreso y en su clasificación social, pero 4 chilenos han subido sus ingresos en el último tiempo, 75% aproximadamente, según estas revistas internacionales, han crecido sus riquezas. ¿Es partidario, por ejemplo, de un impuesto a los superricos? Yo voy a decir que el proyecto de ley que está hoy día en el Congreso, y voy a ser bien directo, es una burla, es un mal proyecto, es un impuesto al patrimonio, está mal diseñado, es un artículo. Yo voy a hacer otro show político que se propone en la mitad de un año eleccionario para que algunos ganen unos votos. Y no tiene que ver con la riqueza o la pobreza, creo que no sirve para nada, recauda poco, todos los especialistas dicen que en general no logra nada. Sí creo que vamos a tener que avanzar en un modelo impositivo en que los impuestos a la renta se pagan de manera más temprana y tienen menos evasión. No tengo miedo a aumentar los impuestos. Solo para explicarle a alguien que no esté escuchando, bueno, ahí hay estudiantes, la diferencia entre un impuesto al patrimonio y un impuesto a la renta, porque digo que el impuesto al patrimonio es un show, porque grava lo que las personas tienen, y tú y yo sabemos que esconder los patrimonios es lo más fácil del mundo, pues es simplemente transferir bienes, llevarlos a otros lados, comprar los bienes en otro país, y por lo tanto no va a recaudar nada. Prometen 6.000 millones y no va a recaudar ni 1.000 millones, ni 1.200 millones. Prefiero mucho más algo que no se discute en Chile, que es que el impuesto a la renta avance más progresivamente. ¿Qué significa esto? Que a tus utilidades, que es lo que deberíamos grabar y pagar cada día más, alguien que empieza a estar en la más alta utilidad en el 40% se demora más o menos 5 años en llegar a pagar ese 40%. Si uno acorta esa brecha, puede recaudar mucho más y ser más efectivo. Se elimina exenciones y franquicias, o sea, privilegios para millonarios o sectores productivos que no pagan, recauda mucho más, y creo que la tercera gran forma de recaudar es evitar evasión y aumentar la sanción tributaria a aquel que evade con mayor fiscalización. Pero creo que es un error por el dolor que nos provoca a todos, cómo aumenta esa riqueza, que me la provoca a mí también, ¿eh? No es algo que crea que es digno para un país con la pobreza que tiene, inventar impuestos que no van a hacer nada más que ganarse unos puntitos en una encuesta para una elección, pero no arreglan el problema de verdad. Es que necesitamos que los ricos paguen más para financiar políticas sociales y lo que se propuso, y cualquiera que quiera saber lo desafío a que vea el proyecto de ley. Es una página con un articulito así para hacer el show político, pero que no arregla el problema de fondo, es que se tribute más y se pague más en Chile. Bueno, vamos a revisar preguntas que nos han ido haciendo nuestros seguidores. Ya voy a estar con Angol porque Anita me está... Una pregunta más o menos directa. Me dice, usted se ha desempeñado en diversos cargos públicos. Me quiero concentrar en su paso por Corfo y el Ministerio de Desarrollo Social. En este sentido, la Araucanía del año 2017 registraba un PIB per cápita de $557, mientras Chile registraba un PIB per cápita equivalente a los 15.800, es decir, más del doble, o lo que es lo mismo, la Araucanía tenía menos de la mitad. ¿Por qué razón entonces se insiste en tratar a la Araucanía como un par de las demás regiones cuando objetivamente vamos a una distancia fenomenal que demuestra que estamos carentes de aquellos recursos que nos permiten competir en igualdad de condiciones con el resto del país y que no se solucionan con traer regalos como puentes, liceos, hospitales y caminos, me dicen, y un largo etcétera que no obedecen necesariamente a una estrategia de desarrollo sostenible en el tiempo, equitativa en las diversas necesidades de las comunas y, más importante aún, oportuna? Para un botón, 10 años para haber cumplido la demanda de un tercer puente entre Padre Las Casas y Temuco, y que ya a esta altura no es suficiente. Muy buena pregunta. Creo que, mira, te voy a partir por experiencia personal. Mis abuelos son de Temuco, mis bisabuelos son de Temuco. Mi bisabuelo era profe y era rector del Liceo Temuco, y mis abuelos se vinieron a Santiago por la enfermedad de mi mamá, y me hablaban de Temuco como la ciudad más pujante de Chile, la que más crecía en los 90, y siempre tenían como este anhelo, este sueño de volver a Temuco porque era la ciudad que ellos se imaginaban. Mi abuelo se murió en el 2001 y no me gustaría contarles la historia hoy día de cómo se ve la región y Temuco hacia adelante, la región más pobre de Chile, una de las ciudades más contaminadas, y probablemente una de las regiones en que la inversión pública no ha estado apalancada de inversión privada, y por lo tanto los tiempos de reacción no son gigantes. Entonces voy a decir algo otra vez. Yo digo, no me gusta decir cosas populares. Yo creo que la inversión pública ha funcionado.
pero tienes que garantizar orden público y políticas de fomento diferenciados para que esto funcione. Yo algo dije con las compras públicas y lo profundizo: el Estado no puede ser neutro respecto a aquellas regiones que son más pobres y aquellas que son más ricas. Araucanía y Ñuble tienen que ser una prioridad para el Estado, y eso significa modelos de impositivos que diferencian las regiones donde ocurren las actividades productivas. Yo prefiero 1000 veces las exenciones o franquicias por regiones que las sectoriales, y por lo tanto nosotros vamos a tener que estudiar un modelo tributario que incentiva a invertir en la Araucanía, no solo como está ahí como hoy día con la aceleración de la inversión, sino con incentivos en largo plazo y no solo en el corto plazo para invertir en la Araucanía. El Estado va a tener que ser un gran comprador de bienes que se producen en la región y por lo tanto poner incentivos a que lo que se compra en la región tiene modelo hacia adelante. Y la Corfo, Cercotec y Banco Estado van a tener que intervenir con tasas de fomento distintas a las que hacen en el resto del país. Yo no tengo ni un miedo. A mí cuando me hablan de descentralización acá, me da risa cuando dan un discurso que es la elección de gobernadoras regionales solamente. No. Lo he hablado con Luciano Rivas allá en la región. El desafío grande es que el Estado en materia de fomento, en materia tributaria y en materia de estrategia de desarrollo lo haga de manera distinta y no sea neutro según la región en que ocurra, y que además distribuya el poder de esas decisiones a la región. La región tiene un tremendo potencial en emprendimiento, un tremendo potencial turístico, un tremendo potencial agrícola, pero si hacemos lo mismo que hacemos en la región metropolitana o en la cuarta región, no vamos a cambiar la curva de desarrollo hacia adelante, y por lo tanto no es solo una estrategia de desarrollo, eso es papel, es también una política de incentivos tributarios y incentivos de fomento que mira distinto en la región. Algo hablé yo en su minuto, como les conté con Luciano, pero yo decía, parte importante de la estrategia de la región va a tener que ser armar un sello indígena y un sello Araucanía que tenga promoción internacional por el Estado de Chile. Va a tener que tener una política tributaria diferenciada, pensando en establecer una especie de franquicia, zona franca en aquellos territorios que tienen menos desarrollo en el mediano plazo, y va a tener que gatillar inversión privada, garantizando seguridad también y pagando los riesgos si hay inseguridad con seguros con cobertura estatal. Si no, la región va a seguir en esos estándares que están. Y no me gustaría contarle a mi abuelo cuando me encuentre en el cielo que la región terminó siendo la más pobre de Chile porque no hizo lo correcto. Y la descentralización no solo debe ser desde Santiago a las regiones, debe ser también desde Temuco al resto de las comunas, porque nos están siguiendo en Angol y me dicen, lo saludan, dice, ¿por qué cuando vino a la 9ª región no pasó por Angol? Todos pasan de largo y ni se acuerdan que también existe Angol, que es la capital de la provincia de Malleco y necesita ayuda. Hemos estado mucho tiempo solos. Sí, mira, la verdad recorrí harto la región. Estuve en Chogolco, estuve en Victoria, hice todo lo que pude hasta el estallido social. Acuérdense que me tocó estar en el estallido social, donde me tocó mucho más de lo que me habría gustado quedarme en Santiago cuando fue ministro. Pero sí, cuando estuve en la Corfo, recorrí la región entera porque traté de establecer toda la estrategia de fomento y un seguro que instaló el banco. Pero obvio, tiene toda la razón, y eso vale para Angol, como digo, vale para Chogolco, vale para Curarrehue. Una de las ventajas o oportunidades que he tenido yo en mi vida es que tengo una vocación completa por el territorio. Probablemente tú dijiste que terminé el Liceo Fleming, pero esos fueron mis últimos 4 años. Mi vida ocurrió en regiones, mi familia es de regiones, mi mamá vive en una región, mi abuela vive en una región, y por lo tanto creo que esta vocación tiene que tener mucho más que ver con conocer el territorio, no como turista, sino como alguien que tenga la experiencia de lo que pasa en las regiones, y yo tenía una ventaja en esto. Probablemente por haber sido voluntario durante tantos años en mi vida, me tocó estar en Maralcahuello haciendo voluntariado, sí. De conocer harto el territorio. Sebastián, se dice que el que se casa, casa quiere. Además, algunos lo consideran su palacio de la familia. La pregunta es, ¿cómo es posible que en los últimos años los resultados de los llamados a concursos por un subsidio, en el caso de nuestra región, apenas cubran aproximadamente el 10% de las solicitudes y que numerosas familias se estén postulando por más de 10 años y estas mismas familias observan cómo hay casos de otras que a la primera o segunda postulación ya cuentan con el respaldo del gobierno para adquirir su vivienda? Incluso migrantes, empujando a estos grupos familiares a iniciar tomas y campamentos que se han hecho mucho y más visibles en todo el territorio durante el último año en pandemia. Dos cosas ahí, a mí no me gusta el incluso migrante, que algo voy a decir, cuidado con la xenofobia en el país, tengamos mucho cuidado, en Chile los mecanismos para acceder a Estoy de acuerdo, Sebastián, pero fíjese que a nivel nacional este tema se está dando.
vemos en Santiago como en Las Tomas también se está diciendo lo mismo. Entonces, claramente hay un tema de fondo más que de forma. Sí, no, pero no, son dos cosas distintas. Te quiero decir lo de migrantes porque no hay ningún dato que diga que tienen mayor o menor acceso que cualquier residente de Chile para obtener subsidios y en eso hay evidencia. Pero sí, el problema en la región, efectivamente, es el déficit de viviendas. Esto es una brutalidad lo que pasa con la región. Miren las cifras, en general lo que pasa con la Araucanía, las tomas que se han producido ahí al lado del puente, que tú mencionaste, algunos de los nuevos puentes que conectan la región, y la velocidad con que ha reaccionado el Servio no ha sido la velocidad que deberíamos tener por dos cosas. Yo creo que primero tenemos que apuntalar mucho más fuerte los subsidios para la clase media y de alguna forma lo que hemos hecho es insuficiente para que la demanda privada de viviendas con subsidios o con parte del subsidio estatal crezca. Creo que la cobertura es chica y hay algo que está propuesto, los que quieran más detalle en Sumamos por Sichel está detallado, que tiene que ver con aumentar el subsidio para la clase media, para la búsqueda individual de propiedades privadas y así activar la economía en el mediano plazo. Eso es parte del problema. El segundo parte del problema es la disponibilidad de terrenos para la construcción y la indignidad de muchos comités que viven años esperando encontrar un terreno para poder construir una vivienda. Hay que crear un banco de suelos públicos y el Estado tiene que hacerse cargo de la compra de esos terrenos y no traspasarle el problema al comité de la búsqueda y el encuentro de esos terrenos. Eso provoca el déficit y el vacío que se está provocando, primero porque el Estado es gran propietario de terrenos en Chile y por lo tanto debería poner sus terrenos primero como prioridad, y segundo porque debería tener, y está propuesto también ahí en Sumamos por Sichel, el poder comprador y la posibilidad inicial de ser el primero que compra un terreno privado para la construcción de viviendas sociales. Si no arreglamos el problema del suelo, no vamos a tener la capacidad necesaria de vivienda. Y en la Araucanía, y voy a hacer acá bien directo, invertimos mucho en infraestructura pública, obras públicas, y postergamos la construcción de viviendas. Hay un desafío gigante de salir a buscar terreno, y esto no es un problema del intendente ni del gobierno regional, se han sacado la mugre en esto, sino la disponibilidad de terrenos y recursos públicos para la compra de estos terrenos. La verdadera inversión en el corto plazo del Estado en el territorio tiene que ser compra de suelo para vivienda de manera acelerar, y, como te conté, cambio en los subsidios de clase media de manera a acelerar los subsidios para la inversión y la compra privada, pero con mayor subsidio público. Voy a decir algo, nos sale más caro como Estado, o le sale más caro a todos los chilenos a través del pago estatal, personas que arriendan y no pueden comprar su vivienda, que dar garantías más amplias para la compra de nuevas viviendas y permitir cobertura hasta el 100%. Eso está propuesto con garantía pública del pie que muchas veces las familias no pueden dar. Quiero ir con los temas nacionales que también forman parte de la realidad de la Araucanía. Estamos enfermos. De otra manera no se entendería cómo los negocios de las farmacias son tan exitosos, y la presencia masiva de farmacias en la región es parte también de la geografía nacional. Y en esto, Sebastián, ¿qué ha pasado y cuál es su mirada usted del funcionamiento de estas farmacias municipales y que han tenido la capacidad de entregar un medicamento que no es el de fantasía, que es el medicamento que hace en general Laboratorios Chile a un precio mucho más bajo que lo ofrece la farmacia de cadena? ¿Por qué no ha habido la capacidad de poder esta medida asumirla desde el nivel estatal y decir, ya, vamos a poner una farmacia, 2 o 3, o habilitar un verdadero despacho de la Senavat para evitar el encarecimiento de los remedios? Mira, ahí presentamos una ley que fue promulgada con el ministro Mañalich cuando yo era ministro de Desarrollo Social, y lo hicimos en conjunto, que abordaba ese problema particular. Y más que generar farmacias públicas, lo que hacía es que las farmacias comunales, regionales, tenían prioridad de compra con precio garantizado con Senabase, un proyecto de ley que empezó a operar justo en la pandemia, ya movió la aguja de los precios, le falta mucho más, pero hay hoy día un camino de salida que esperamos que se desate y que permita que bajen los precios en el mediano plazo, y que también va a obligar a las cadenas de farmacias en 4 años más, porque esto, la idea es potenciar la farmacia no de cadena, obviamente, a comprar ese precio. Tenemos una debilidad ahí, algo lo dije con el Estado que haga mejor la pega, es que Senabase, que es el gran distribuidor de medicamentos, muchas veces no tiene la capacidad de distribución. Cualquiera que tenga auge lo sabe, muchas veces cuando llega al Cefam o al consultorio o al hospital a pedir su medicamento y se da cuenta que no ha llegado, a pesar que había garantía,
y por lo tanto parte importante de la pega es que habiendo un modelo regulatorio, Senabas va a tener que distribuir de manera mucho más rápida medicamentos para que estos beneficios, que son precios garantizados por la compra que hace el Estado como gran comprador, signifique también mayor distribución para que esos medicamentos estén en las farmacias de barrio. Pero ahí prefiero mucho más creer en las farmacias de barrio, en las farmacias locales, fomentar el emprendimiento y el empleo, desarticularlo en la cadena. Cuando te decía, no tenemos que ser neutros respecto a las pymes, esto es que el Estado incentive la aparición de farmacias locales o farmacias comunales regentadas por emprendedores locales, pero que Senabas garantice como poder comprador un precio definitivo. Está la ley, lo que falta es agilizar a Senabas para que opere mejor en este negocio. Se nos va el tiempo, pero no puedo dejarlo de consultar respecto de la realidad que presentamos como región, este verdadero trauma que tenemos con el tema de la inseguridad, de la violencia y que tiene características de terrorismo. Recién se ha conocido presencia de armas de fuego, armas de guerra por parte de un funcionario del Poder Judicial. ¿Cómo está viendo esta situación usted? Porque cada día esto es una escalada. Ya hoy día los titulares de la prensa no se preocupan de una casa quemada, de un camión, porque ha avanzado tanto la violencia que no sabemos dónde va a parar. E incluso con muertos, que ya lo sabemos, civiles, mapuches y policías. No, yo lo he dicho claramente, ¿eh? Yo creo que seguir haciendo lo mismo no solo es torpe, sino que es seguir victimizando y aterrorizando una región que requiere urgente respuesta del Estado. Yo creo que hay que usar el estado de sitio, una herramienta que está garantizada en la Constitución, que está regulada por la Constitución, que tenemos que decir las cosas con su nombre. Ahí lo que hay delincuencia, narcodelincuencia, terrorismo en general. Cuando tiene en la provincia de Arauco, que si bien no es la región, pero está conectado el problema, un periodista que termina siendo baleado con armamento de guerra, cuando 800 funcionarios de la policía de investigaciones no pueden entrar a un terreno con orden judicial y son repelidos con armamento de alto calibre, o tienes un funcionario judicial, seguir tratando de creer que esto es un problema de negociación es no solo ridículo, sino es patético. El otro día discutía con Heraldo Muñoz en un programa y que él decía que tenemos que negociar, y yo dije, todavía no sé cómo se negocia con alguien con la escopeta en la mano, sino es con el uso de los instrumentos que tiene el Estado, que en este caso es el estado de sitio. Y además me parece una patudez, y lo digo así abiertamente, cuando algunos políticos tratan de mezclar este problema con las dificultades que enfrenta el pueblo mapuche. Aquí lo que tenemos son delincuentes y terroristas que usan y utilizan una causa que nada tiene que ver con ellos, con el aprovechamiento que hacen con este armamento para hacer negocio, y que por lo tanto no tenemos que mezclarlo. El pueblo mapuche tiene una postergación histórica, tiene derecho a tener una reivindicación política para participar en la toma de decisiones, con escaños, cuotas en el Congreso, tiene que tener efectivamente una política social selectiva, pero no podemos mezclar los temas. Acá necesitamos colaboración para ayudar al pueblo mapuche, y aquí necesitamos el uso del poder estatal para controlar el terrorismo, y no hay que tenerle miedo, porque esto no es que el Estado entre con tanques como loca, esta tonta y loca. Esto existe en la Constitución, está normado, el poder del Estado está regulado, pero con lo que estamos haciendo no sirve. Necesitamos un Estado que use las herramientas que tiene e incorpore, si es necesario, a las Fuerzas Armadas y tenga mayor coordinación hacia adelante. Partimos esta pregunta, ¿te acuerdas? Esta conversación cuando te conté lo de mi abuelo. No, sí. Me gustaría finalmente que nadie quiera invertir en esa región porque los terroristas controlan el territorio. Lo que tenemos que hacer es que el Estado vuelva a controlarlo, y para eso usar las herramientas que tiene nuestra Constitución, todas, sin tenerle miedo a usarlas todas. Y aquí, súper directamente, y yo le pido a la oposición que dé los votos para que declaremos el estado de sitio. Aquí necesitamos acuerdos amplios, democráticos, no para cambiar leyes futuras, sino para tomar decisiones políticas hoy día de cómo proteger de mejor manera a las víctimas de este terrorismo, y no estar tan preocupados de los que ejercen este terrorismo, esta delincuencia en la región. Esto es distinto de decir de que hay temática mapuche que debe analizarse y que debe tenerse en cuenta. Le hago este comentario porque me escribe a esta hora Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche Senama. Seguramente se acuerda, porque él me dice, el señor Sichel a mí me dijo personalmente en su oficina, en La Moneda, cuando era ministro de Desarrollo Social, que no le pidiera nunca más entrevistas porque él no venía y no veía el tema de los pueblos originarios. Así las cosas, no hizo nada para mejorar la situación de los pueblos originarios.
Por tanto, como mapuche rechazo su candidatura presidencial porque un presidente debe ser para todos y temo que a él se desempeñaba o se desentiende de los sectores que no le gustan. No, no es verdad, y lo voy a decir abiertamente. Muchos ya conocen a Hugo, él siempre anda buscando apoyos del Estado financiero para proyectos que tienen que ser concursables, y la respuesta mía tuvo que ver con lo de él y no necesariamente con una pedida para su fundación. Yo soy de aquellos que cree que las ventanas de concursos públicos y licitaciones tienen que ser competitivas y abiertas. Mi respaldo y las urgencias que le puse al Consejo de Pueblos Indígenas, al reconocimiento constitucional y a las otras medidas lo demuestran, pero a mí me molesta mucho esto, y lo digo abiertamente. Cuando alguien busca tribunas para poner posiciones personales, como lo está haciendo hoy día en un chat diciendo yo no y dije, y miente más encima, no me parece legítimo, y difiero profundamente de su posición, legítima por tal. Entiendo que él toda la vida ha tratado de mantener su corporación y me parece justo, pero la ventanilla no es la relación con un ministro, sino que los fondos concursables del Estado, y él ha tenido varios, de la Corfo, Cercotec, y creo que esas son las ventanillas y no la relación personal con una autoridad pública, que es lo que tenemos que cuidar. Cierro con dos consultas. Ana Mejías me dice: postulé mucho tiempo al subsidio cuando mis hijos eran chicos, sin nada. Ahora mis hijos crecieron y los dos estudian en la universidad. Ahora no tengo y tengo 0 oportunidades. ¿No cree usted que es injusto todo esto, señor Sichel? Sí, lo creo rotundamente. Ese es parte del problema del país, por lo cual uno se postula para presidente, para hacer justicia. Y creo que parte de la deuda principal que tenemos, y algo tiene que ver con lo que planteaba recién, es que muchas veces al Estado lo capturan los intereses personales o de grupos de interés particular, y pocas veces el Estado se preocupa de esa gente que se saca la mugre todos los días, que lucha por salir adelante y que necesitan apoyo del Estado. Así que estamos full en eso, tratando de nivelar la cancha, y creo que es parte importante de gobiernos que entiendan de mejor manera el futuro y lo que vive la clase media chilena, que queda en precariedad, que se saca la mugre y después se encuentra que no hay apoyo del Estado y no tiene sistemas de protección reales. Quiero cerrar con una consulta que me parece interesante, porque dice: usted es hoy precandidato al mayor cargo que en nuestro ordenamiento administrativo jurídico reconocemos, es decir, ser presidente de Chile. Por eso es un cargo de autoridad, no hay que olvidarlo. ¿Dónde están las capacidades de líder que la nación requiere? Y en este sentido, lo invito a hacer un viaje. Imagine que todos los actuales precandidatos del sector que usted representa viajan juntos en un vuelo. Imagine además que el avión se estrella y solo se salva uno de ustedes. Obviamente, usted no es. ¿A quién le gustaría a usted saber que se salvó para poder vestir la banda presidencial? ¿Se entiende? ¿A quién le gustaría de los demás postulantes que quedaran vivos para cumplir con la misión de ser presidente de Chile? Dos reflexiones de eso. Yo soy de aquellos que no me gustaría que muera nadie y no personalizo nunca la política. Y creo que todos los que están en general en política lo hacen de buena fe. Por eso no me gustan estas interpelaciones humanas. Y en general creo que tenemos distintas visiones ideológicas. Soy malo para creerme con la superioridad moral, para creer que yo tengo la razón y nadie más, solo que tenemos distintas miradas de por dónde acercarnos. En el mundo nuestro me gustaría que cualquiera de Chile Vamos, por eso me estoy presentando por acá. Creo que si me preguntan con quién, probablemente Joaquín Lavín, tengo más cercanía a la visión del país que estamos construyendo, pero tengo una diferencia generacional, creo que está un poquito más pegado en el pasado que yo, pero para poder diferenciarme. Pero o Mario Desbordes o Ignacio Briones, cualquiera de ellos creo que jugaría un gran rol en el gobierno que viene. Sebastián Sichel, queremos agradecer la gentileza que ha tenido de tomar contacto con un medio regional para, no sé si iniciar, a lo mejor usted ya lo ha hecho en otras partes del país, pero para nosotros es tremendamente interesante ser considerados también en lo que significa escuchar pensamientos, miradas, diseños, estructuras de propuestas de país, porque la Araucanía, y este es el mensaje que se lo dejo ahí, necesita mucho de quien sea el próximo presidente, porque la verdad es que llevamos años en el último carro del tren, que a propósito de eso, ni siquiera está todo. Sí, también se fue de aquí de la Araucanía. Así que muchas gracias por estos minutos y hasta cualquier momento.
Muchas gracias y un tremendo cariño para la región y para que sigamos saliendo adelante como país. Muy bien, nosotros vamos a volver el próximo miércoles y jueves respetando la legislación establecida para conocer rostros de hombres y mujeres que buscan, por medio del voto, ocupar cargos públicos. Muchas gracias.